Y estamos dando inicio. Me presento para ustedes. Mi nombre es Andrés Barrientos. Soy ingeniero en informática, ingresado de el UNAV, el Instituto Universitario Adventista de Venezuela, en convenio con la Universidad Politécnica de Yaracuy, Arístides Bastidas. Estamos desde el año 2019 trabajando en lo que tiene que ver con el mundo de la tecnología y el desarrollo de aplicaciones web allí a nivel de freelancer. Hemos trabajado durante estos años y bueno, es lo que nos ha llevado pues a desarrollar cada una de las partes de lo que es mi carrera hasta el momento. Tengo entendido que, bueno, hasta hace unos cuantos semestres atrás, esta materia pues ha estado tratando de reformularse, tratando de enfocarse a un aspecto más actualizado, más nuevo. Y bueno, en esta ocasión, este servidor pues ha sido asignado para poder llevar a cabo esta asignatura. Así que un gusto nuevamente, pues con algunos pues he conversado por allí, hemos escrito, hemos compartido algunos mensajes y bueno, a pesar de algunos retrasos e inconvenientes con todo lo que es el tema de la plataforma y las actividades, pues estamos ya organizados y preparados para poder dar inicio y desarrollo a esta asignatura. Estructura de datos es el nombre de esta asignación. Como ya ustedes les habrán comentado, el semestre pues está segmentado, está dividido en 3 cortes. Ustedes ya lo habrán experimentado allí el semestre anterior. Y bueno, la forma en la que estaremos evaluando y estaremos trabajando esta materia ya está expresada allí en el campus virtual. Allí ustedes van a poder encontrarse en lo que va de la plataforma. Tenemos ya el primer corte planificado. Eso lo tenemos allí ya expuesto en lo que es la planificación de la materia y esta misma estructura la estaremos desarrollando para los otros 2 cortes que tendremos en la materia. Es decir, estaremos trabajando con 3 actividades. Una actividad un tanto más teórica y 2 actividades prácticas que estaremos desarrollando pues a lo largo de cada uno de estos cortes, cada uno con sus respectivas puntuaciones, para entonces poder tener ya de manera completa el contenido de esta materia. Voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan ir viendo. No sé si han podido detallar, han podido ir revisando y viendo lo que se ha planteado allí, sobre todo en la parte del corte número 1, en la sección de los recursos, ¿sí? Allí se ha especificado y se ha dejado contenido para que ustedes puedan de alguna manera pues ir viendo lo que está disponible o de lo que vamos a tratar de manejar y llevar a cabo en esta asignatura, en este primer espacio, y que es la base, ¿sí? Para todo lo que estaremos desarrollando a lo largo del semestre. Allí estaremos trabajando con el lenguaje de programación de JavaScript. Estaremos aprendiendo, estaremos estudiando su sintaxis, estaremos viendo cómo funciona cada una de sus partes y sobre todo este lenguaje enfocado a eso que se requiere en esta materia, y es que ustedes puedan comprender la forma en la cual se manejan los datos en los sistemas de información y cómo ustedes pueden trabajar con cada uno de ellos. Así que si ustedes todavía no lo han hecho, les invito a que puedan darse allí una pasada por estos recursos que están allí en el aula virtual, para que ustedes puedan allí
tratar de empaparse un poco más en lo que es esto. Hay algo que ustedes deben tener en cuenta y es que en esta modalidad en la que estaremos trabajando esta materia, es clave que usted pueda tomar la iniciativa de siempre ir adelante, ¿sí? De poder tomarse el tiempo de investigar, de revisar y que entonces juntos en estas sesiones síncronas que estaremos haciendo o en las otras que hemos definido en la semana para consultas, entonces podamos ir viendo y analizando cualquier duda clara y concreta, algún error o cualquier otra situación que a usted se le pueda presentar. ¿A qué voy con esto? Y es que enseñar un lenguaje de programación es algo bastante extenso, es algo bastante complejo, porque podríamos tardar varios semestres y todavía no estaríamos enseñando un lenguaje de programación a su totalidad. Sin embargo, pues estaremos viendo por lo menos esos puntos importantes, esos puntos interesantes, esos puntos específicos que hacen que esto pueda entonces tener algo más de sentido. Así que nuevamente les invito a que puedan entrar allí a la sección de los recursos y entonces puedan revisar todo este material y la manera en la que esto funciona. De esta manera, pues entonces ustedes lo van a tener allí mucho más claro y preparado. ¿Ok? Allí entonces vamos a entrar un poco en materia de lo que es este lenguaje de programación de JavaScript. No sin antes preguntar si alguno de los que está por acá conectados quisiera compartir alguna pregunta antes de iniciar o más bien una impresión acerca de si ha tenido ya algún tipo de experiencia o contacto con lo que tiene que ver en la parte de el desarrollo y la programación, si conoce o maneja algún tipo de lenguaje o si siquiera ha escuchado de este que estaremos desarrollando en esta materia que es JavaScript. Así que me gustaría escucharles. Si hay alguien que desee compartir, es el momento para poder escucharles. Bueno, hasta ahora lo único que yo conozco de JavaScript es lo que nos dieron en lógica en el primer semestre, que son más que todo los prompts y más que todo los ciclos y eso. Ok, perfecto. Y eso es una muy buena base porque digamos que estaremos trabajando, mm, digamos que con lo mismo, pero orientado hacia el desarrollo y el manejo de los datos, ¿sí? A través de este lenguaje. Así que es bueno saberlo. No había tenido la oportunidad de conversar con el profesor de lógica, pero ahora que lo mencionas, entonces es muy bueno saber que no están ustedes en ceros a través de esto, de lo que es JavaScript, la forma en la que funciona y por lo menos su sintaxis básica, ¿no? De lo que se maneja allí. Entonces, JavaScript como tal, nosotros podemos ejecutarlo en diferentes entornos, de diferentes maneras, pero la forma en la que lo vamos a realizar en esta materia, vamos a tratar de irlo ya orientando un poco más a la parte, digamos, más estructural y funcional, ¿sí? De lo que tiene que ver con el desarrollo. No sé de qué manera lo estuvieron trabajando en la materia de lógica, ya que pues JavaScript está presente en el navegador. Ustedes pueden fácilmente, digámoslo así, accesar a su navegador y pueden desde la consola ejecutar allí todo lo que tiene que ver con las instrucciones de este lenguaje o pueden incluso hasta también hacer uso de estas páginas que son compiladores online, ¿sí? De diferentes lenguajes de programación, donde te dan un espacio donde tú puedes escribir tu código y él automáticamente pues va a ir compilando y te va a ir entregando
cada uno de los resultados de lo que tú vayas escribiendo en estos editores. Sin embargo, pues esto es algo para, digamos, usos muy prácticos y elementales. Y en esta materia, pues queremos tratar ya de ir apuntando a un uso más profesional y concreto de estas herramientas. Así que en este caso, en esta forma, vamos a hacer uso de esta herramienta que es Node.js, que es un framework que funciona con JavaScript. Ustedes pueden en sus computadoras ubicar esta página y allí entonces van a poder descargarlo. Obtienen Node y según su respectivo sistema operativo, pues entonces van a poder descargarlo e instalarlo en sus computadoras. Una vez ustedes lo tengan instalado, pues entonces ya podrán hacer uso a través de la terminal de cada una de las formas en las que este código se puede ejecutar. También vamos a trabajar con un editor de código. En este caso estaremos trabajando con Visual Studio Code. Ya igual hay muchos editores hoy en día que están disponibles para poder nosotros trabajar. Sin embargo, pues este es uno que a lo largo de los últimos años pues se ha mantenido allí más estable y siempre se ha mantenido a la vanguardia, y entonces estaremos trabajando en este caso con él. Así que, bueno, a nivel de repaso, digámoslo así, podemos nosotros ver la sintaxis básica de lo que es JavaScript. Tal vez será un poco más de lo mismo si ustedes lo recuerdan, si no, pues es la mejor oportunidad para ir, digamos, allí volviendo a esto que ustedes ya estudiaron en su momento y que les va a permitir seguir practicando para ir puliendo esas habilidades y estar entonces, digámoslo allí, más preparados para poco a poco pues ir subiendo el nivel e ir conociendo cada una de las partes de la forma en la que se construyen los algoritmos y se trabajan los datos aquí en este sistema operativo. Hay también una extensión que les voy a pedir que puedan ustedes ubicar e instalar en sus editores, y es esta extensión que es CoderRunner. Esta extensión lo que hace es ejecutar nuestro código y mostrarnos pues su respectiva salida en consola. Así que una vez instalado esta extensión, ustedes podrán escribir cualquier línea de código y lo ejecutarán para poder ver la salida que ésta va a entregar. Así que, como les decía, debemos nosotros de tener claro la forma en la que funciona este lenguaje. Podemos nosotros definir las variables, podemos nosotros trabajar con los ciclos, podemos nosotros trabajar con los condicionales y bueno, todas estas herramientas y sintaxis que nosotros tenemos disponibles. Algo que nosotros vamos a ver, digamos, bastante acá en esta materia, y es acerca del tema de los datos. Los datos nos llevan a nosotros a ver, ¿no? Cómo está todo estructurado y cómo está hecho. De hecho, nosotros incluso podemos tratar de asemejar esto a una construcción. Cuando nosotros estamos o vemos una construcción de una casa, un edificio, de por sí solo, o una pared de un edificio, no es solo la estructura, sino que está compuesta por muchas otras cosas que una a una la van haciendo más grande y que hacen que todo junto sea una construcción. Así que si un edificio, todos los ladrillos, todos los bloques están simplemente montados uno encima de otros o están todos colocados allí en desorden, pues no cumple una función. La construcción se cae, una pared se puede caer si no está bien alineada, si no está bien cimentada. Pero si cada una de sus partes, cada uno de sus ladrillos se pueden y se colocan de manera correcta, de manera estructurada, de manera ordenada, entonces todo va a funcionar de manera correcta. Y bueno, de la misma manera sucede en el código. Si nosotros no estructuramos nuestro código, nuestros datos de una manera adecuada y correcta,
pues no vamos a poder encontrar los resultados adecuados. Y en el mundo de la programación muchas veces sucede que las cosas funcionan al primer momento, pero a medida que van pasando los días, a medida que van creciendo los datos, a medida que van sucediendo diferentes cosas, entonces van saliendo a la luz malas prácticas o cosas que no se hicieron de la manera correcta desde un inicio, que entonces empiezan a pasar factura luego cuando las aplicaciones empiezan a tener allí su respectivo uso. Así que bueno, partiendo desde esto y de la base que ustedes pues manejan en el lenguaje, podemos nosotros dar inicio con el tema de los tipos de datos, ¿sí? Los diferentes tipos de datos que nosotros podemos manejar. Existen muchos tipos de datos, pero digamos que vamos a hacer mención de los datos más comunes que nosotros podemos encontrar, que nosotros podemos manejar. En este caso, nosotros podemos definir una variable que sea numérica, ¿sí? Para que una variable sea numérica, nosotros podemos establecerle su valor con un número. Eso es sencillo, eso es básico. Ahora, también tenemos variables de tipo texto. Para poder establecer una variable de tipo texto, nosotros debemos hacer uso de las comillas. Todo texto que tenga, toda variable que contenga las comillas, todo lo que lleva adentro, entonces es una cadena de texto. Es decir, que en este caso nosotros podemos escribir un párrafo, un título, un nombre, y esta variable va a ser entonces de tipo texto. Incluso también, que es algo que muchas veces sucede, que no es una buena práctica, pero que también puede suceder, una variable de tipo texto puede tener dentro un número. Y a pesar de que nosotros sabemos que allí hay un número, la variable no por contener un número se vuelve numérica. La variable sigue siendo de tipo texto porque sus comillas indican que él va a tratar y va a trabajar con esto y lo va a interpretar de manera de que es un texto y no un número. Y más tarde pues vamos a ver allí un poco más acerca de cómo funcionan cada una de ellas. Tenemos también el otro tipo de variable que es muy importante, que es fundamental en todo lo que es la parte del desarrollo, y que son las variables booleanas, ¿sí? Las cuales pueden tener solo dos tipos de valores, verdaderos o falsos. Y así nosotros podemos, digamos que, definir estos tres tipos de variables que son los más básicos, elementales, que manejamos en este lenguaje, como los más sencillos, ¿sí? Y los de primer nivel. Y luego, entonces, aparte, podemos llegar a tener lo que viene a ser los arreglos y los objetos, que son otro tipo de variables, pero que ya llevan un poquito más de complejidad dentro de sí. Por ejemplo, nosotros podemos definir un array. En este caso, el array es una colección, es una lista, es, digámoslo así, como una pequeña biblioteca que contiene diferentes valores dentro de sí. En este caso, cuando nosotros definimos una variable, esta variable de número solo tiene un valor y su valor es 4. Pero en este caso, la variable array es una colección, es decir, que esta variable tiene varios valores dentro de sí. Y entonces esto está segmentado de una manera en la cual nosotros podemos ver que separa cada uno de estos valores en posiciones. Y esto pues es como ustedes estoy seguro que han visto en matemática, lo que nosotros conocemos como los vectores, es decir, en una sola dimensión. Vemos allí cómo están cada una de las posiciones y cada uno de los valores que tienen en estas posiciones. Y también entonces nosotros podemos eh, trabajar estos arrays accediendo a cada una de estas posiciones o colocando valores diferentes en cada una de estas posiciones.
Esto es algo bastante importante que nosotros lo podamos pues tener allí en cuenta porque digamos que es el punto de partida en la cual todo esto se puede empezar a ir complicando cada vez más. Y usted dirá, ¿cómo podría ser esto más complejo? Bueno, cuando entonces dentro de un array hay otro array que tiene otro array. Y allí se puede empezar a crear múltiples dimensiones de ese vector que nosotros de inicio podamos definir. En este caso, nosotros pudiésemos decir, vamos a definir una variable que va a ser de tipo array, que va a ser inventario. Y esta variable entonces va a tener dentro de sí diferentes posiciones, pero estas posiciones y lo que vamos a guardar en estas posiciones van a ser otros arrays que dentro de sí tienen otros valores. Y entonces acá ya esto deja de ser un objeto de una sola dimensión y se convierte en un objeto de dos dimensiones, es decir, un array que en cada una de sus posiciones, en cada uno de sus espacios, tiene un valor que tiene otro array que dentro de sí tiene dos posiciones más. Y de esta forma entonces vemos cómo se pueden empezar a combinar y tenemos una colección de diferentes eh, atributos y tipos de variables. Porque vemos que dentro de este tipo de variable, que es la lista, el array, puede entonces tener valores como de tipo texto, pero también tiene valores de tipo numérico. Y allí es donde esta herramienta nos permite a nosotros poder ir ajustando y guardando todo este tipo de información. Ahora, esta es la forma en la que nosotros definimos y es la forma en la que nosotros establecemos los valores de estas variables. Pero también entonces, así como les damos su valor, podemos nosotros entonces buscar la manera en la cual acceder a los valores de cada uno de ellos. Y vamos a ir mostrando entonces en consola cada una de las variables que hemos creado. Si mostramos la primera variable, que es el número, y vamos entonces a poder ejecutar nuestro código a través de la extensión que mencionábamos al inicio para poder ejecutar nuestro código acá directamente en nuestra terminal interna de lo que se maneja. En cada uno de los sistemas operativos donde ustedes instalan el editor de texto, va a tener, digamos, su teclas de acceso rápido para esta función. O simplemente pueden ustedes hacer clic derecho sobre el archivo y ubicar entonces este ítem que dice run code, que solo les va a aparecer si tienen la extensión instalada en tus editores de texto. Y entonces al ejecutar el código, pues entonces ustedes van a ver cómo se ejecuta. El console log nos muestra acá en nuestra consola el valor de la variable número, que es el valor que nosotros le definimos. Si nosotros hacemos el console log de las diferentes variables que hemos definido y vamos y ejecutamos nuestro código, entonces vamos a ver que él, si no hemos guardado, no nos va a aplicar los últimos cambios que hemos hecho. Guardamos, ejecutamos nuestro código y entonces acá tenemos la variable número con su valor 4. Esto que es un número 45, pero que está internamente escrito como un texto, como una cadena de texto. Nuestro valor booleano, que es true. Y vemos entonces cada uno de los valores del array. Ahora, si nosotros quisiéramos mostrar solo un valor de esta lista que tenemos acá, pues entonces nosotros vamos a accesar con los corchetes
a cualquiera de las posiciones de esta lista, teniendo en cuenta que este tipo de variables siempre inicia con la posición 0, es decir, que para que nos muestre el 1, nosotros debemos accesar a la posición 0. Y entonces, cuando nosotros ejecutemos, ya no vamos a ver toda la lista, sino que vamos a ver una posición en específica. Y de esta manera, entonces, nosotros ejecutamos y vamos a tener que ya no nos muestra, dense cuenta ustedes acá, como acá está mostrando el listado completo, pero ahora solo nos muestra un 1, porque estamos accediendo a la posición 0. Y de la misma manera, si nosotros en la variable de inventario accesamos, en este caso, a la posición 1, estaríamos entonces mostrando lo que está en la posición 1. Así se ve cuando mostramos toda la lista y así se ve cuando mostramos un elemento de la lista. Ahora, ese elemento de la lista sigue siendo otra lista que tiene dos valores y entonces allí nosotros podemos colocar nuevamente los corchetes y entonces accesar a la posición de lo que queremos mostrar. De esta forma, entonces, ejecutamos y ya estamos accediendo ahora a la posición número 1 de esta variable. Recuerden, posición 0, posición 1. Y allí entonces tenemos cada uno de nuestros datos. Ahora, haciendo un poco entonces de memoria a lo que tenemos allí en relación a la sintaxis básica de este lenguaje, tenemos también los ciclos, que es una herramienta que vamos a estar usando también bastante en esta asignación, en esta asignatura de estructura de datos. Y bueno, dentro de los ciclos, uno de los más comunes que nosotros tenemos es el ciclo for. El ciclo for entonces nos muestra cómo nosotros vamos a recorrer o vamos a realizar una determinada acción una cantidad de veces. En este caso, nosotros vamos a construir un ciclo que va a inicializarse en 0 y que va a repetirse mientras que o cada vez que i, en este caso es la variable que estamos definiendo para la iteración, sea menor que inventario, que es nuestra variable lista, el largo sea menor que, y cada vez que esto se ejecute, va a sumarle un valor a esta variable. Y entonces nosotros vamos a poder ver cómo esto se va a ir mostrando en nuestra consola. Limpiamos por acá y ejecutamos nuevamente y entonces esto nos muestra cada una de las posiciones de esta variable, donde vamos accediendo en la posición i. Así, de esta manera, no tenemos que escribir o accesar uno a uno a los valores de esta lista, sino que de una manera automatizada podemos entonces mostrar todo esto. Porque supongamos que esto pues sea mucho más grande y entonces va a ir creciendo y de manera tal de que nos costaría pues un poco acceder para mostrar cada uno de sus valores y solo con estas 3 líneas de código nosotros estaríamos pues mostrando todo el contenido de esa lista respectivamente de manera rápida. Ahora, avanzando pues un poco más en todo esto, ya teniendo ese breve repaso, vamos a desarrollar de manera puntual y específica lo que, digámoslo así, nos interesa un poco en esta materia y es poder aprender un poco más acerca de estos algoritmos que nosotros podemos manejar y que podemos hacer con cada uno de estas sentencias. Vamos a ver en este caso, en primera parte, lo que son los algoritmos de búsqueda, ¿sí? Cuando nosotros tenemos datos y cuando nosotros estamos allí tratando con grandes volúmenes de datos, normalmente los datos o están para qué, para ser consultados, ¿sí? Y cuando nosotros vamos a consultar los datos, difícilmente
siempre nosotros queremos ubicar algo en específico, algo en concreto. Casi nunca necesitamos la totalidad de los datos. Por ejemplo, si ustedes van a la biblioteca y necesitan realizar una investigación acerca de un tema en específico, ustedes no van a leerse todos los libros de la biblioteca. Ustedes van a ubicar una sección específica y un libro en específico de toda la biblioteca. Ahora, cuando ustedes ya tienen ese libro, difícilmente tampoco se van a leer todo el libro. Ustedes van a ubicar una sección de ese libro, un capítulo de ese libro, y van entonces a tomar la respectiva información que ustedes requieren de ese libro. Y eso es algo que queremos nosotros desarrollar en esta primera etapa de esta materia, y es que ustedes puedan ubicar por lo menos dos diferentes tipos de algoritmos de búsquedas de datos. Cuando nosotros trabajamos con datos, siempre es necesario que nosotros podamos tener muy en claro la forma en la cual podemos realizar estas búsquedas, porque en los sistemas siempre debemos nosotros pensar y proyectarnos al crecimiento. Y nuestro sistema puede tener un sistema de búsqueda sencillo, lineal y básico, que puede funcionar cuando nosotros tengamos un sistema que trabaje con 1000 registros, 1000 productos, 1000 datos. Pero si el sistema crece y ya al cabo de un año ya no tiene 1000 datos, sino que tiene 10.000 datos o 5.000 datos o 1.000.000 de datos, entonces es muy probable que si el sistema no está preparado y realizando las búsquedas de la manera correcta, sus tiempos van a empezar a ser más prolongados y las respuestas van a tardar más en llegar, y esto pues se va a traducir a una falla en el sistema porque no está optimizado de la mejor forma o no está haciendo las funciones de la mejor manera. Así que funcione no necesariamente quiere decir que esté bien. Que funcione en algunos casos no necesariamente indica que esté de la manera correcta, porque muchas veces funciona solo para algunos casos específicos o para algunas formas en concretas, pero si en algunos casos no lo hace bien, pues no lo deja que esté del todo terminado. Así que vamos a ver en este caso lo primero, que es una búsqueda lineal, ¿sí? Una búsqueda lineal o una búsqueda secuencial. Cuando nosotros vamos a trabajar con una búsqueda secuencial, tenemos que tener en cuenta de que este tipo de búsqueda es un poco más básica, sencilla y elemental. Es la forma en la cual nosotros podemos implementarla. El algoritmo de búsqueda secuencial es el más sencillo y que está recomendado para trabajar con volúmenes de datos pequeños, sencillos y cortos. Y este tipo de algoritmo no funciona para volúmenes de datos grandes, porque ya lo van a ver ustedes mismos, la forma en la cual este algoritmo se vuelve ineficiente a la hora de buscar datos cuando hay muchos valores. Así que vamos a hacer una pequeña práctica. Vamos a tomar pues en cuenta este, esta lista que nosotros teníamos acá como ejemplo, pero vamos a definirla un poco más sencilla y no tan repetitiva. Vamos a colocar valores diferentes y de esta forma entonces vamos a realizar una respectiva búsqueda dentro de todos estos datos que nosotros vamos a tener acá respectivamente. Allí entonces establecemos cada uno de sus valores y entonces vamos a realizar un algoritmo que pueda realizar una búsqueda secuencial dentro de nuestro inventario, en este caso, que lo hemos definido así. Una vez lo tenemos entonces acá definido, vamos a realizar una función para realizar esta respectiva búsqueda, teniendo en cuenta esto pues que hemos mencionado allí de la forma en la que esto funciona. Vamos a escribir una función
que en este caso va a ser una función de búsqueda. Vamos a buscar una fruta. Y en este caso vamos a colocarlo a través de esta búsqueda secuencial. Vemos acá que tenemos una función que recibe un valor, un parámetro. Este parámetro va a ser el nombre de la fruta que nosotros queremos buscar. Dentro de la función, entonces ejecutamos un ciclo que va a recorrer todo nuestro inventario y en cada una de sus iteraciones, en cada una de sus vueltas, en cada uno de sus pasos, este ciclo va a realizar un condicional y va a preguntar si en nuestro inventario, en la posición que estamos iterando, en la posición 0, recuerden, posición 0, posición 1, en este caso vamos a buscar por nombre, es igual a el nombre de la fruta que nosotros hemos pasado por parámetros para buscar, entonces lo va a retornar. En caso contrario, si nunca entra en este condicional, pues entonces la función va a retornar este texto que va a decir fruta no encontrada. Entonces nosotros podemos guardar y si nos damos cuenta, vamos a mandar a buscar la fruta pera, que en este caso está en la posición número 2 de nuestro inventario. Si nosotros limpiamos acá, ejecutamos nuestro código, nos damos cuenta de que acá, bueno, está buscando la posición 1, tiene que mostrarnos la posición 0 para que nos muestre allí también el nombre de nuestra fruta. Allí vamos a colocar también nuestro inventario y en la posición. Si ejecutamos, allí entonces nosotros vamos aquí a agregar un espacio para que se muestre una pequeña separación y entonces vamos a ejecutarlo allí respectivamente. Bien, hemos buscado la fruta pera, la ha conseguido y nos dice entonces que tiene 15. Y esto parece que es bastante eficiente. Mira, en solo 0.054 segundos lo ha encontrado y nos lo ha mostrado. Ahora, si nosotros limpiamos y decimos que queremos conseguir a la cereza, entonces mandamos como parámetro a la cereza, guardamos y ejecutamos nuestro código y dense cuenta que el tiempo ha aumentado, ¿sí? Y esto se debe a que la manera en la que este algoritmo funciona es un algoritmo secuencial. Y es decir, que él va a realizar la búsqueda de lo que nosotros le estamos haciendo posición por posición de cada una de las partes de nuestra lista. Y hasta que él no llegue al final y no haya encontrado ninguna coincidencia, entonces él retornará que no lo encontró. Pero en este caso, la coincidencia sí estaba, pero él tuvo que recorrer o pasar por todas estas posiciones, una a una, para poder encontrar la coincidencia. Y allí es donde entra lo que les mencionaba hace un momento, que este algoritmo funciona de manera, digámoslo así, correcta y eficiente para flujos de datos limitados o cortos, porque esto en un caso en que esta lista, que en este caso solo tiene estos ítems, tenga millones de registros y el dato que nosotros busquemos esté al final, entonces vamos a tener que esperar que nuestro algoritmo pase por cada uno de estos lugares hasta que llegue a encontrar lo que nosotros necesitamos. Y eso entonces nosotros lo podemos ver reflejado en que si colocamos acá un console log de la variable i, vamos a
darnos cuenta de la cantidad de veces que esto se está ejecutando. Porque acá nosotros vemos solo el resultado, pero no estamos capaces dimensionando en realidad de todo lo que en realidad está sucediendo ni antes de encontrar ese resultado. Y allí entonces nosotros lo vemos. El ciclo se ejecuta una, dos, tres, cuatro, cinco, 9 veces se ejecuta el ciclo hasta encontrar el resultado de lo que nosotros le estábamos pidiendo. Así que este algoritmo funciona, sí, funciona, pero como les mencionaba, para búsquedas de datos que no son muy extensos, que son cortos. Es súper sencillo de entender, es súper básico, porque simplemente es como llevándolo a algo más concreto, pudiésemos decir, tú llegas a un edificio y ese edificio tiene 100 departamentos y tú estás buscando a la señora Juana y tienes que ir tocando puerta por puerta preguntando si ahí vive la señora Juana. Y hasta que no llegues hasta el último apartamento, no vas a saber si encontraste o no a la señora Juana, a menos de que te la encuentres en la primera puerta y no hiciste más. Pero puede darte el caso que te la encuentres en la penúltima puerta y tuviste que recorrer todo el edificio tocando las puertas y buscando a la señora Juana. Así que esto es lo que nosotros conocemos como el algoritmo de búsqueda secuencial, ¿sí? Que es muy sencillo de entender, muy básico, pero es recomendado solo en caso de que la cantidad sea lo suficientemente limitada, corta, medible, para que no vaya a escalar mucho en el tiempo y pueda entonces traer retrasos. Ahora, la pregunta es, si bien este algoritmo no es recomendado para grandes cantidades de datos, cómo vamos a trabajar cuando nos encontremos con datos masivos, con datos grandes. Y allí es entonces el siguiente algoritmo que vamos a ver en esta clase, en este caso, y es el algoritmo de búsqueda binaria, que es el que nos va a permitir allí encontrar la mejor manera en la que nosotros podemos trabajar este tipo de datos. Estos algoritmos de búsqueda binaria es algo que nos va a poder llevar a nosotros trabajar de una manera mucho más específica y clara. Por ejemplo, en este caso, ya les di el ejemplo de cómo funciona la búsqueda secuencial, que tiene que ir paso por paso hasta encontrar alguna coincidencia, pero el caso de la búsqueda binaria, eh, digamos que tiene su fundamento en esa frase, ¿no? Que muchas veces se dice, divide y vencerás. El algoritmo de búsqueda binaria, que es el que sí está recomendado para grandes flujos de datos, cuando tenemos muchísimos datos y necesitamos buscar algo en específico, algo en concreto, en una cantidad bastante grande de datos, este algoritmo nos puede funcionar. Nos puede funcionar para poder entonces nosotros hacer esta búsqueda cuando tenemos bastantes datos que eh, encontrar dentro de muchos. Solo que, como todo, pues tiene sus ventajas y desventajas. Y digamos que una de sus desventajas es que este ciclo tiene un requerimiento para poder utilizarse. Este algoritmo tiene un requerimiento para poder utilizarse y es que los datos que nosotros vayamos a utilizar o los datos en los que nosotros vamos a buscar tienen que estar ordenados. Ese es el requisito fundamental para que este algoritmo pueda funcionar. Estos datos tienen que estar ordenados para que nosotros podamos entonces realizar esta búsqueda de manera exitosa. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, vamos a colocar en este caso, por ejemplo, un, un arreglo que tenga unas letras del abecedario. Vamos a colocar una variable que tenga las letras del abecedario y vamos a colocarla de esta manera y vamos a trabajar con ella.
vamos a trabajar una función que va a ser una función de búsqueda binaria. Vamos a colocar aquí búsqueda binaria. Colocarlo allí de esa manera. Y entonces nosotros vamos a poder trabajar este algoritmo, la forma en la cual está allí representado. Entonces, vamos a trabajar este algoritmo donde él va a recibir dos valores. Esta función va a recibir dos valores. La primera de ellas va a recibir es el arreglo, ¿sí? Es decir, toda la colección de datos donde él va a buscar. Entonces, él va a buscar en el abecedario. Y aquí nosotros le indicamos qué es lo que nosotros queremos que él busque, ¿sí? Vamos a indicar en este caso en concreto que dentro de este listado de datos nosotros queremos encontrar la letra D. ¿Ok? Entonces, acá nosotros le pasamos la letra D. Vamos a definirlo como el objetivo. Entonces, aquí le colocamos que estos van a ser los datos. Y entonces acá le vamos a colocar la ejecución en un console log. En este caso vamos a trabajar con el abecedario y le vamos a decir que queremos ubicar la letra, vamos a buscar la letra C. ¿Sí? Este ejemplo lo podemos comentar, ya lo hemos visto, y entonces vamos a trabajar con este de acá. Vamos entonces a ir definiendo esto. En primera instancia vamos a trabajar con lo que es el inicio, ¿sí? Vamos a definir una variable que va a ser el inicio y esta va a estar definida en cera. Y vamos a definir entonces el final que va a ser los datos, nuestro listado, el largo de todo esto menos 1. Es decir, en este caso, nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 posiciones de nuestro respectivo valor. Y allí entonces nosotros vamos a ir definiendo el algoritmo que vamos a desarrollar. Tenemos la variable inicio, está seteada en 0, y tenemos entonces la variable fin, que es el largo total de nuestro listado de datos. Entonces vamos a escribir nuestro ciclo y en este caso vamos a trabajar con un ciclo while, ¿sí? Un ciclo while, en este caso no es un ciclo for, sino es un ciclo while que va a ejecutarse, se va a repetir mientras inicio sea menor o igual que el fin. Es decir, esta variable que hemos definido en 0 va a ser quien determine si nuestro ciclo se sigue ejecutando hasta que sea menor o igual que el final de lo que en realidad es la extensión de nuestra respectivo datos que hemos definido. Una vez estamos dentro del ciclo, entonces vamos nosotros a definir una variable que la vamos a llamar medio, ¿sí? Porque, como les decía hace unos minutos, la forma en la que este algoritmo funciona es divide y vencerás. Entonces, el objetivo de este algoritmo es que vamos a tomar el total de nuestro array de datos y lo vamos a dividir a la mitad. Y vamos entonces a buscar si nuestro objetivo se encuentra a la izquierda o a la derecha. Y de esta manera entonces nosotros vamos a ir segmentando la parte en la que nosotros nos encontramos y ubicaremos entonces nuestro objetivo de una manera mucho más rápida. Entonces definimos cuál es la mitad de nuestra lista, de nuestro array, con la función
que entonces nos lleva, sumamos el inicio más el fin, que en este caso va a ser 0 más todo el largo, y esto lo dividimos entre 2 para que nos dé en la mitad, el punto medio. Y entonces hacemos la primera pregunta. Y la primera pregunta es esa. Nuestro listado en la posición de la mitad, que es a la que hemos accedido, es igual al objetivo. Si es igual, pues entonces lo retornamos. Ahora, si no es así, entonces tenemos que hacer otra pregunta. Y es esta que tenemos acá. Es decir, que si el objetivo es menor que donde nosotros nos encontramos, entonces al inicio le va a sumar el medio más 1. Es decir, que una vez que nosotros dividimos nuestro registro, nuestro array a la mitad, preguntamos si a la mitad es lo que estamos buscando. Si no es así, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, ya ahora nuestro inicio va a ser ¿cuál? La mitad, pero en este caso más 1. ¿Por qué? Porque ya descartamos automáticamente todo lo que estaba allí porque no está dentro del rango de lo que nosotros estamos buscando. Y de esta manera, entonces, si esta condición tampoco se cumple, entonces finalmente nosotros vamos a ver que esto nos va a llevar a que el final va a ser la mitad menos 1 para que nuestro algoritmo pueda cerrar de manera cíclica nuestro espacio. Si al final entonces vamos a retornar este texto que nos diga que el elemento no fue encontrado. Si nosotros guardamos y dentro del ciclo vamos a colocar un console que nos muestre las veces que esto se ha ejecutado para que nosotros podamos tratar de dimensionar un poco la cantidad de veces que esto se ha ejecutado y la forma en la que esto funciona. Entonces ejecutamos la función, en este caso dentro del abecedario vamos a buscar a la letra T. Si nosotros esta búsqueda la estuviésemos realizando de la misma manera en la que lo hicimos en el algoritmo anterior, que es el algoritmo secuencial, entonces nosotros vamos a ver cómo el algoritmo secuencial tenía que recorrer cada una de las posiciones. Si este algoritmo fuera el secuencial, para encontrar la letra C, tendríamos que recorrer cuántas veces. 1, 2, 3 y en la tercera ya la encontraría. Vamos a ver cuántas veces tiene que repetirse el ciclo con este algoritmo para encontrar la letra C. Ejecutamos entonces nuestro código y nos damos cuenta de que el console que está dentro del ciclo se ha ejecutado 1 y 2 veces y nos ha entregado el resultado de nuestra letra C y nos está diciendo que la letra C está en la posición 2. Recuerden, posición 0, posición 1, posición 2. Sí la he encontrado y la he encontrado en la posición 2. ¿Es más eficiente que la búsqueda secuencial? Sí, porque vemos que ha recortado por lo menos una iteración más. Claro está, como les mencionaba, esto nosotros lo vamos a dimensionar mucho mejor cuando vemos una cantidad de datos mucho más grande. Nos va a permitir ver a nosotros cómo funciona esto de manera más específica. Ahora, ¿cómo es que en realidad funciona esto? Bueno, si vemos entonces allí cada uno de los valores que va teniendo, podemos tratar de nosotros entenderlo un poco mejor. Es decir, en la primera vuelta vemos que la variable inicio es 0, porque él la define como 0. La variable fin, en este caso, va a ser el largo de toda la cadena menos 1. Y entonces el medio es 4. Y entonces así, cuando vemos ya a la segunda iteración, él cambia el valor de estas variables, otorgando así entonces ya el espacio para que él pueda encontrar este resultado que nosotros le hemos pedido en solo 2 vueltas, cuando es probable que lo hubiese encontrado en una más
cuando lo hubiésemos hecho de la manera lineal. Por ejemplo, vamos a buscar en este caso la letra G. Vamos a ver en dónde se encuentra la letra G, en qué posición. Guardamos y aquí entonces nosotros realizamos la ejecución del código. Y dense cuenta que para encontrar a la letra G hizo solo 3 iteraciones y encontró a la letra G. Si estuviésemos trabajando con el algoritmo secuencial, hubiese hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en la séptima iteración es donde él hubiese encontrado a la letra G. Vemos que reduce casi a la mitad de iteraciones, en este caso, de lo que hubiese tardado el uno a lo que hubiese tardado el otro. Así que de esta forma, pues, nosotros podemos ver reflejado este algoritmo de búsqueda. Recuerden lo que hemos trabajado, búsqueda lineal y la búsqueda binaria. En la plataforma, esta actividad está planteada como un foro que ustedes pueden allí realizar, y para entonces la próxima clase estaremos trabajando ya no con las búsquedas, sino con el ordenamiento. Cómo podemos nosotros ordenar los datos allí a través de diferentes algoritmos en JavaScript. Así que tómense el tiempo esta semana para poder participar del foro, de poder dejar allí sus impresiones, sus apuntes, sus dudas, sus opiniones con cada uno de sus compañeros. Y la próxima semana entonces estaremos trabajando ya con lo que tiene que ver algoritmos de ordenamiento de datos. Estaremos realizando una práctica con un sistema de donaciones que ustedes tendrán que realizar y subir allí respectivamente a la plataforma. Así que, bueno, chicos, eso ha sido la clase del día de hoy. Espero que puedan entonces ustedes ir allí poco a poco avanzando en las actividades que han sido planificadas y entonces poder estar allí conectados. El día de consulta se ha establecido para los días jueves, ¿sí? Los días jueves a las 8 de la noche. Igualmente, si alguno pues tiene por allí alguna otra duda que realizar en el transcurso de la semana, puede hacerlo igual, a pesar de que no sea el día, capaz no le responda allí en el mismo momento, pero apenas tenga pues un espacio de tiempo, les estaré respondiendo dentro de todo lo posible. Así que, bueno, un saludo para todos, que puedan allí ir colocándose al día y bueno, estamos allí en contacto. Feliz noche y que Dios les bendiga.